con el título Corresponsal de Televisa en Michoacán y otro periodista asesoraban y cobraban con la tuta. Esa es una acusación directa para empezar, como titular de un medio de comunicación. Eliseo Caballero, corresponsal de Televisa en Michoacán, y José Luis Díaz Pérez, dueño y director de la agencia de noticias Esquema, se reunieron con el líder de Caballeros Templarios, le dieron consejos y le pidieron dinero, incluso una camioneta. El martes 16 de septiembre llegó un paquete a la redacción de Noticias MBS. Ese paquete iba dirigido a Carmen Aristegui. Dentro de él venía una hoja doblada por la mitad y engrapada por los costados, como una improvisada bolsa de papel, que contenía un dispositivo USB con un video. Al frente imprimieron el símbolo del cartel de los Caballeros Templarios y pusieron el siguiente mensaje: Señora Carmen Aristegui, le mandamos un regalito contra sus amigos de Televisa hace unos días. No ha sacado nada. Este material va a salir. Esperamos que sea en su programa. Era la segunda vez en pocos días que enviaban el mismo video. Sobre las imágenes se indicaba que se trataba del conocido periodista Eliseo Caballero y de José Luis Díaz Pérez, dueño y director de la agencia de noticias Esquema, proveedor de servicios de información, imágenes y equipo a diferentes medios nacionales e internacionales. Aún en proceso para confirmar por diferentes vías la identidad de los periodistas, este medio recibió el segundo USB. Noticias MBS corroboró finalmente y de manera definitiva la identidad de los dos periodistas mediante extensas llamadas telefónicas. La primera con Díaz Pérez, el jueves 18, y la segunda con Eliseo Caballero el viernes 19 de septiembre, en donde reconocieron su presencia en este encuentro videograbado con el líder criminal. Caballero habló incluso de un segundo encuentro con el capo michoacano. En la primera imagen apareció uno de los líderes del cartel de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez alias La Tuta, sentado en torno a una mesa blanca que comparte con dos personas más. Se trataba de Eliseo Caballero, corresponsal de Televisa en Michoacán, y de José Luis Díaz Pérez, dueño y director de la agencia Esquema, que está ubicada en esa misma entidad. En la primera edición de Noticias MBS confirmaron la identidad de los mismos. A lo largo del video de casi 24 minutos, los periodistas conversaron con La Tuta sobre ideas y estrategias para lograr mayor presencia en los medios de comunicación, por encima de los grupos de autodefensa y del propio gobierno. Los periodistas analizan y sugieren al capo lo que hay que hacer para contrarrestar los efectos que están causando con sus mensajes y con presencia en los medios de comunicación los grupos de autodefensas y comunitarios. Al final, los dos recibieron billete sobre billete, dinero en efectivo de manos de la propia Tuta. El video fue editado, tiene 14 cortes que caen como machetazos. Aún así, y a pesar de la mala calidad del audio, se escuchan algunos pasajes. El encuentro se desarrolló en un salón de paredes blancas pero sucias y pisos con mosaico. Los tres sentados alrededor de la mesa son los únicos que aparecen. A unos metros alguien los grabó, aparentemente desde una computadora. En este video interactúan, hablan, mantienen una conversación que quiero compartir con ustedes parte de ella. Algo que quiero rescatar de este video y este diálogo es precisamente el interés que Servando Gómez La Tuta tiene sobre las redes sociales. Y bueno, dentro de lo más audible del video, parto de este mismo resumen que hace MBS Noticias. La Tuta inicia con esta plática. Dime si existe una ley que diga que un periodista no puede entrevistar a un narcotraficante. José Luis Díaz Pérez contesta: no hay, pero en México nadie cumple la ley. La Tuta: yo estoy completamente contigo. Además, la política que se respeta puede mandar mensajes al aire. A La Tuta la asesoraron sobre estrategias de comunicación. Este es el momento cuando Eliseo Caballero le pidió darse cuenta que los grupos de autodefensa tuvieron de su lado a la mayoría de la prensa y le recomendó usar otros recursos como colgar mantas, las cuales, según él, son fuente de información a los reporteros.
Sin embargo, una vez presentado este video por este noticiero representado o liderado por Carmen Aristegui, pues yo creo que al finalizar su programa, a las 10 de la mañana, ya la revista Proceso, algunas como Sin embargo, el mismo sitio de Noticias MBS, pues ya tenían titulares que a mi opinión y a mi criterio realizaban un juicio total del acontecimiento. Titulares como corresponsal de Televisa en Michoacán y otro periodista asesoraban y cobraban a la tuta. La tuta reparte dinero a corresponsal de Televisa y a otro periodista. Exhiben a corresponsal de Televisa en Michoacán asesorando a la tuta. Lo que yo observo en estos 3 titulares, por así mencionar, es lo siguiente. Hay una palabra en común. Nótese, yo soy anti-Televisa 100% y odio la manipulación que ha ejercido esta empresa televisiva en México. Pero tampoco voy a apoyar la manera de cómo un medio de comunicación mexicano, en este caso, tan respetable como el Carmen Aristegui, que yo también he ejercido críticas a ella, porque cuando se trata de atacar al centro o a la derecha, es la mejor investigadora que puede existir. No así cuando existe una noticia que pueda dañar la imagen o percepción de la izquierda, porque algo pasa que desvanece los comentarios negativos y exponencia los pocos que pueden ser positivos. En estos 3 titulares yo observo una palabra en común: Televisa, Televisa y Televisa. Corresponsal de Televisa. La tuta reparte dinero a corresponsal de Televisa. Exhiben a corresponsal de Televisa. Y bueno, pues en este tono debo suponer que lo que quieren dejar al lector de estos medios de comunicación que se identifican con el programa MBS Noticias de Carmen Aristegui, pues es que el desprestigio rotundo es a Televisa. Televisa ya no ocupa más desprestigio, está desprestigiada. Y a pesar de ello, utilizan precisamente un instrumento. En este caso, pues a su corresponsal, que es Eliseo Caballero. Tan así es que tuvo efecto en la televisora, que la propia televisora expide un comunicado de prensa en el mismo instante que me imagino el programa estaba al aire de Carmen Aristegui. En ese comunicado, pues se deslinda de toda la responsabilidad o laboral que podía haber existido entre la empresa y Eliseo Caballero. Y esto creo que convertirse en el juez, emitir un análisis y asumir de esta manera que son culpables. Yo no estoy defendiendo ni a José Luis Díaz Pérez, ni al señor Eliseo. No estoy defendiendo a nadie, pero me imagino que el medio de comunicación debe de tener una postura imparcial. Y cuando manejas una postura para dañar a tu enemigo, en este caso a los medios de comunicación, que para MBS el enemigo rotundo siempre ha sido Televisa, no te importa utilizar ningún instrumento, a pesar de que la vida que se vive en Michoacán, incluyendo la de los políticos, incluyendo la de los propios presidentes municipales y algunos funcionarios del Estado, pues está sometida al crimen organizado. Y bajo precisamente el eslogan plata o plomo, pues son las reglas que impone el narcotráfico en esta entidad. En varias entrevistas que hemos sostenido con Memo Valencia, hay una que rescato, y esa entrevista nos hablaba precisamente de la actitud que tiene el crimen organizado sobre cada una de las autoridades municipales. Y que la regla o te sometes o simplemente pues utilizan como instrumento a tu propia familia para hostigarte, para presionarte, o en tu propia persona asesinarte o decapitarte. El cobro que hacen estos grupos delictivos, yo me imagino que muy pocos presidentes serían rescatados de estas intimidaciones. Memo Valencia lo vivió. Y el 90% me imagino de los presidentes municipales actuales lo están viviendo. Sin embargo, el temor les es imposible abrirse o mencionarlo, porque quizá no pasaría ni siquiera un día cuando posiblemente pudiesen amanecer decapitados, desmembrados o alguien de su propia familia.
Como no comparto el juicio y análisis que emite la periodista Carmen Aristegui, que hoy por la mañana en su noticiero matutino realizó sobre este video, yo creo que lo más correcto como medio de comunicación sería abrir precisamente el micrófono a uno de los implicados. En este caso me refiero a José Luis Díaz Pérez, que es el director y dueño de la agencia de noticias Esquema. Y que sea él el que nos pueda dar su opinión desde la óptica, desde los mismos cuestionamientos que pudiese tener cualquier persona que se haya dado la oportunidad de ver este video. E imagino, pues los cuestionamientos más comunes es: ¿por qué un medio de comunicación recibe dinero del crimen organizado? Vamos a intentar comunicarnos con José Luis Díaz Pérez, uno de los implicados y dueño de esta agencia de noticias. Presentás en la primera edición de Noticias de MBS. No tardaron ni 2 o 3 minutos cuando revistas como Proceso, por así mencionarles, el mismo sitio web, pues ya los criminalizaba con títulos como La Tuta reparte dinero a corresponsal de Televisa y a otro periodista. Exhiben a corresponsal de Televisa en Michoacán asesorando a La Tuta. Títulos de esta manera pues nos permiten tener un contexto donde pareciera que bueno, pues ya se emitió un juicio, ¿no? Y ya se dictaminó la sentencia. Otro título es Corresponsal de Televisa en Michoacán y otro periodista asesoraban y cobraban con La Tuta. La pregunta más importante para nosotros para iniciar esta conversación, don José Luis, es ¿hasta dónde José Luis Díaz Pérez estaba involucrado con el crimen organizado, si es que lo estuvo en Michoacán? ¿Cuál es su opinión para iniciar el diálogo? Yo creo que de entrada la reunión que aparece ahí o donde aparezco en el video, pues no fue en forma voluntaria. En esa ocasión, pues nosotros, yo en lo personal andábamos haciendo un trabajo como el que hacemos realmente aquí en Michoacán. Estamos en un estado donde el crimen organizado tenía el control en su totalidad y bueno, pues yo en el 2010 fui levantado por el crimen organizado en la ciudad de Uruapan. A mí me trasladaron en una camioneta particular, primeramente, sujetos armados, me llevaban en el asiento de atrás con la cabeza agachada, y después de conducirme a algunos puntos de la ciudad, ya cuando empieza a oscurecer, me suben a una patrulla de la policía municipal, 3 policías me custodiaban y de nueva cuenta con torreta y sirena cruzan la ciudad y me conducen hacia un cerro en donde me tuvieron amarrado, vendado de los ojos y bueno, pues allí me estuvieron torturando, primeramente con una bolsa de plástico que me tallaban cerca de los oídos. Y yo escuchaba 3 voces así como en forma de triángulo. Ellos decían que qué parte me cortarían del cuerpo. Enseguida empezaron a sonar una hielera de Unicel, perdón, una hielera y igual decían, ¿qué le vamos a cortar a este sujeto para llevarle a su familia? Entonces, con el trabajo periodístico que yo he realizado durante 30 años, pues me daba cuenta de que no estaban jugando, me daba cuenta de que pues en cualquier momento podría acabar mi vida en ese punto. Ya después de un día de que me mantuvieron, yo les decía, es que están equivocados, porque ellos me acusaban de que a través de mi agencia yo había distribuido la información de las recompensas, esas recompensas que el gobierno federal, cuando estaba Felipe Calderón,
había enviado a Michoacán a través de los periódicos y todo esto, pero yo no tenía la posibilidad de haber distribuido eso porque yo no manejo periódico. Entonces, yo les explicaba eso. Sin embargo, pues esta gente, pues ellos decían que allí era otra cosa y que allí no valía lo que yo dijera. Ya finalmente, ya como en la madrugada del día siguiente, como a las 2 de la mañana, deciden bajarme del cerro. La verdad de las cosas es que lo que yo viví allí, una psicosis de que en cualquier momento me podrían partir en pedazos o en cualquier momento pues podían cortarme la cabeza y finalmente me bajan del cerro y me dejan ir. Y yo tengo problemas físicos por operaciones que tengo en las rodillas, pero apenas puedo caminar y de repente ese día hasta corrí por el miedo. Después de esa ocasión, yo acudí al Seguro Social donde tengo sustentado. Yo pedí una pensión por riesgo de trabajo y discapacidad. Sin embargo, el delegado que estaba me la negó. Me negó porque decían que no había habido ningún riesgo de trabajo, no habían confirmado que yo anduviera trabajando en esa ocasión. Sin embargo, pues las notas periodísticas están en el diario donde yo laboro, que es un periódico de circulación estatal, también aparte de mi agencia, pero bueno, no se dio. En ese momento yo no presenté ninguna denuncia penal porque el crimen organizado tenía el control total de Michoacán. Entonces, transcurre el tiempo, a mí las llamadas telefónicas no dejaron de llegarme intimidatorias para el manejo de alguna información o la obligación de cubrir notas periodísticas como las manifestaciones, la colocación de mantas y muchas cosas más. Entonces, en ese sentido, pues yo de siempre no dejé de vivir momentos de zozobra, momentos de preocupación. Sin embargo, yo tenía que continuar con mi trabajo porque ya me habían negado la pensión y yo no tenía otra forma de ingreso para mi familia. Yo con el levantamiento de los grupos de autodefensas en todo Michoacán, nosotros somos una agencia de noticias que cubre únicamente nota roja. Entonces entramos a todos los puntos del estado, donde le dimos seguimiento a todos los avances de los autodefensas, y en esa ocasión andábamos nosotros en Tumbiscatío. Estábamos cenando en un puesto de tacos allí en el centro cuando repentinamente se acercan unas personas y nos dicen que queremos hablar con ustedes, quieren hablar con ustedes, y nos conducen ahí cerca donde estaba el sujeto ese. Definitivamente nosotros no nos percatamos nunca que nos estuvieran grabando, pero efectivamente esa persona proponía la cobertura, proponía proponía cosas que ayudaran a sus movimientos del crimen organizado. Lógicamente nosotros pues no podíamos decir como oponer resistencia a las peticiones de ese sujeto, pues estábamos en su poder, en su territorio. Nosotros no podíamos ponernos al tú por tú contra esa gente que definitivamente andaba armada. En un estado como Michoacán, donde imperaba la violencia, y hasta el día de hoy impera la violencia. Yo he sido un periodista que nunca me ha gustado quedarme callado ante los boletines o comunicados o que mandan las autoridades. A mí me gusta ir al lugar de los hechos con la finalidad de informarle a la sociedad lo que realmente está pasando. Entonces, en esa ocasión, ese señor nos ofrece dinero para la gasolina de regreso, y le tuvimos que recibir eso porque definitivamente no puedes, porque no sabes cómo reaccionarían ante una negativa.
Es falso que yo le haya pedido algún vehículo, como menciona ahí Carmen Aristegui. Carmen Aristegui, a mí anteriormente yo tenía otra imagen sobre su trabajo, sobre su persona. Sin embargo, pues yo en el momento en que estuvimos platicando, nunca me pidió la autorización para grabar. Me grabó cuando yo le estaba hablando de cuestiones de seguridad. Aquí en Michoacán, en lo que va del año, llevamos más de 800 ejecuciones, superior a lo de años anteriores. Desde la llegada de Alfredo Castillo, del procurador Martín Godoy, del secretario de Seguridad Pública Carlos Hugo Castellanos y todo su equipo de trabajo, yo he hecho señalamientos de que traen a policías que estuvieron procesados, que tienen procesos abiertos en la PGR. Hay un policía que fue policía municipal de Tijuana, estuvo procesado por la PGR, él se llama Ricardo Arredondo. Este señor estuvo procesado por la PGR por tráfico de ilegales, dejó ir a 2 polleros y lo procesaron. Sin embargo, el procurador actual, Martín Godoy, cuando era fiscal en el Estado de México, de la Procuraduría del Estado de México, se lo llevó como coordinador, como primer comandante de la Policía Ministerial. Después, de ahí se vienen para Michoacán, y aquí está ese señor Martín Godoy como procurador, y de nueva cuenta se trae como primer comandante a este sujeto Rogelio Arredondo, y los señalamientos pues han quedado solamente ahí porque pues no se ha procedido a nada. Hay muchos policías, hay un policía que se llama Gamaliel, que trabajó para el crimen organizado en el estado de Morelos. Incluso tuvo un atentado en su contra por su relación con el crimen organizado. Un grupo contrario lo atacó, sobrevivió al ataque, y aquí también está en las filas de la Procuraduría de Michoacán. También te puedo decir que en la Secretaría de Seguridad Pública hay un sujeto que se apellida Filippini. Ese sujeto fue comandante de la AFI, de la desaparecida AFI, que trabajó para la PGR, y ese sujeto estuvo en el estado de Jalisco, donde por su relación con el crimen organizado, un grupo contrario le envió unas coronas allá a las puertas de su oficina, y ello lo motivó a pedir su cambio a otra entidad que viene siendo en Baja California, exactamente en Mexicali. Ahí le prestó su vehículo a 2 de sus escoltas, de sus policías, y los 2 policías, cuando salían de un restaurante a donde habían ido a comer, a un restaurante de comida china, los ejecuta el crimen organizado. Ante esta situación, este sujeto se va al Distrito Federal, recoge a su familia y huye a Estados Unidos. Allá en Estados Unidos la DEA lo detiene con $600,000 junto con su familia y con con uno de sus elementos, y son allí pagaron una fianza de $2 millones para poder obtener su libertad, pero la DEA lo entrega a la PGR en México y continuó con su proceso. Sin embargo, pues este sujeto ha logrado obtener su libertad, el proceso sigue abierto. Sin embargo, él está trabajando en las filas de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Fue dado de alta el 16 de enero de este año y fue dado de alta como coordinador de regiones de la policía. Entonces, todas estas situaciones las he estado denunciando públicamente en medios estatales, nacionales, en el radio, en la televisión, en los periódicos, porque mi agencia trabaja como freelance para muchos medios de comunicación. Sin embargo, pues todo ha quedado allí, pues estos sujetos continúan trabajando. Y después de todo esto, de estas denuncias, vienen las agresiones contra los reporteros.
Vienen las agresiones, el equipo de trabajo nos lo han quitado, nos lo han roto. Cuando llegamos a cubrir algún suceso, acordonan el área hasta 2 cuadras a la redonda, y a través de comunicados ellos informan lo que quieren. Pero yo les he echado abajo algunas informaciones basándome en datos precisos, confirmados, sustentados, y esto lógicamente pues les ha parecido mal, los ha hecho enojar, y ante esta situación creo yo que se trata de una persecución. Yo no quiero decir o justificar con esto acerca del video. Yo lo que puedo decir es que la reunión no fue voluntaria. La reunión no fue voluntaria, y también en este sentido pues no te puedes poner al tú por tú con este sujeto en su territorio y donde quiera que fuera, puesto que pues han venido otros medios de comunicación internacionales, lo han entrevistado y el gobierno no lo encuentra. ¿Cómo es que otros gobiernos, otros periodistas de otros países han venido a buscarlo, lo encuentran, lo entrevistan, se van, y el gobierno no lo encuentra? Entonces esto ya es una situación así como que ahora, después de que tantos señalamientos he hecho contra los policías que están aquí, pues buscaron la forma de callarme. Aquí no hay ninguna libertad de expresión. Aquí, aunque los presidentes de la República lo digan, aunque los gobernadores lo digan, aunque presidentes lo digan, municipales, no hay libertad de expresión. Tú me comentabas, tú eres de Michoacán, tú debes de saber cómo está la situación en Michoacán. Habrá paisanos que están allá en Estados Unidos y que han venido de visita a Michoacán y que han vivido experiencias muy lamentables. Mucha gente incluso no quiere venir a Michoacán, los mismos paisanos se llevan a sus familias. Hay pueblos abandonados, hay si te pones a hacer un recorrido por los pueblos, por las ciudades, muchas casas en venta, muchas casas que están abandonadas. ¿Por qué? Por precisamente el crimen organizado. Pero no solo eso, ahora dicen las autoridades que nos gobiernan que ya no hay crimen organizado, que solamente queda el 2%. Queda el 2% y evidencia lógicamente que el 2% los está trayendo en jaque, porque nada menos el viernes aparecieron 6 ejecutados en una de las avenidas más transitadas de la ciudad de Uruapan. Yo también eso lo he hecho del conocimiento de la sociedad. Sí es cierto, tengo temor por mi integridad física, por la integridad física de mi familia, pero aquí estoy. Esta agencia va a cumplir 9 años, si Dios me lo permite, en próximo enero, pero me ha costado mucho trabajo en la forma en que iniciamos. Si la autoridad me requiere para ir a declarar, con mucho gusto lo haré. No tengo nada que ocultar, y sin embargo, si el gobierno me quiere pues ahora sí que relacionar con algún hecho delictivo, pues no va a encontrar nada al respecto, puesto que pues todo incluso por allí hay unas declaraciones inducidas a través de la tortura de unos detenidos hacia mi persona, y de alguna manera me quieren callar. Yo no sé, Carmen Aristegui difundió a su manera la información sin dar oportunidad que le lleve documentos de dónde proviene esta persecución. Ella también, cuando estaba Felipe Calderón Hinojosa, la sacó del aire y sufrió un ataque a su medio de comunicación, en el sentido de que la bloquearon y después la reincorporaron. Entonces, en ese sentido, yo creo que debió haber primero analizado antes de satanizarnos, porque digo, nos han satanizado en todos los sentidos, cuando la realidad es que no hemos cometido ningún delito. Yo no he cometido ningún delito, no soy un criminal para que me satanicen así, de esa manera. Ahora, realmente lo que quieren estas personas que están al frente del gobierno de Michoacán
Y no me refiero al gobernador, porque definitivamente el gobernador no tiene ni voz ni voto aquí en Michoacán. Los que mandan son las personas, Alfredo Castillo, que es el comisionado para la seguridad de Michoacán, entre comillas, y su gente que él trajo, ¿verdad? Y que vienen directamente del gobierno federal. A ver, don José, pero déjeme dividir ahora esto. A diferencia de Carmen Aristegui, aquí le vamos a dar toda la apertura, toda la libertad de expresar el contexto, pero vienen preguntas directas, específicas para usted. Si usted considera que como medio de comunicación, como propietario y director de la agencia de noticias Esquema, usted no tiene nada que ver o no está vinculado con el crimen organizado, ¿cómo entonces explicar a nuestros radioescuchas, a las personas que ya vieron este video, entre los diálogos establecidos, pues el hecho de aceptar por principio de cuentas dinero? La otra es el diálogo que sostienen donde solicitan el apoyo en cámaras y por ende el apoyo de una camioneta. Si usted estuviese sometido desde el perfil psicológico, debo de entender, don José Luis, que lo menos que podía hacer es estar solicitando o negociando cosas, porque en este esquema de video se analiza una especie de negociación. Las personas que siguen a su agencia de noticias, que en la misma video que coloca usted de respuesta, pues hay muchísimos comentarios, quizá la mitad negativos, la mitad apoyándolo. ¿Cómo entonces justificar a las personas que nos dimos a la tarea de analizar el video completo, de ver cada uno de los comentarios y que por un lado observamos que hay una especie de negociación, además del ofrecimiento que hacen para asesorarlo, porque el propio Servando Gómez Latuta está preocupado del impacto que tienen sus videos en las redes sociales y cómo sus enemigos se posicionan muchísimo mejor que ellos? He ahí las sugerencias que su compañero Eliseo hace para que logre posicionarse de una manera más fácil. ¿Cómo entonces desprenderse de algo que la mayoría vemos como negociación, don José Luis? Bueno, yo le comentaba que acerca del dinero, el dinero no fue una gran cantidad de dinero. El señor ofreció dinero para la gasolina, para regresar de ahí precisamente, pero no estás en condiciones como de oponerte. Tú escuchas las pláticas de ese sujeto y pues lógicamente, o sea, tienes que darle como seguirle la corriente para que te permita salir de ahí, porque en cuestión de segundos sus temperamentos de esas gentes pueden cambiar de un momento a otro y lógicamente hay temor, aunque parezca que estás a todo dar, aunque parezcas que estás sentado y que no pasa nada. ¿Cómo no? O sea, no sabes en tu interior qué es lo que está pasando, que no sabes qué es lo que realmente tú estás sintiendo. Eso no lo sabe nadie más que la persona que es obligada a ir a una reunión con esa gente. A ver, don José Luis, a ver, una pregunta aquí. Vamos a suponer que, como dice usted, a lo mejor en lo que visualiza la gente no saben el temor que está predominando en cada una de sus mentes, porque en cualquier cambio de actitud este tipo puede decapitarlos. Pero si yo colocara en el mismo parámetro de medidas lo que vivió el hijo de Fausto Vallejo, Rodrigo Vallejo, bajo el mismo criterio, yo observaría a los dos periodistas, en este caso el señor José Luis y Eliseo, en las mismas condiciones de confort que el propio Rodrigo Vallejo, es decir, que no están bajo un sometimiento, sino bajo una negociación. ¿Cómo diferenciar esa reunión de Fausto Vallejo, del hijo de Fausto Vallejo, Rodrigo Vallejo, versus la reunión que sostienen los periodistas José Luis y Eliseo Caballero? ¿Cuál es la diferencia si los dos se visualizan en un confort? No, mire, yo no puedo hablar por otras personas, yo le puedo hablar en lo personal acerca de lo que yo estaba sintiendo en ese momento. O sea, aunque tú estés ahí aparentemente bien y todo eso, por dentro no es lo mismo. En tu interior, o sea, el miedo, el temor de lo que pueda suceder, de que este sujeto se pueda enojar, de que este sujeto pueda cambiar su actitud en caso de que tú le digas que no lo puedes ayudar, que no lo vas a hacer. Yo en ningún momento le pido y menos utilizo esa palabra de troca, como decía Carmen Aristegui, que yo pedí una troca. Yo no me expreso así, yo no utilizo esa palabra de troca,
O sea, quizás ella en el video, porque ella misma reconoce que el video está editado, reconoce que el video está editado y que no se escucha bien en algunas partes. Si ella consideró que yo pido un vehículo, una troca, como ella dice, a la tuta, está equivocada. Yo no le pido ningún vehículo para cubrir todas esas cosas o ayudarle en algo. Yo nunca he dependido del crimen organizado, ni dependería del crimen organizado. Tan es así que Carmen hablaba de que le habían dejado un mensaje de que por qué no había difundido el video desde hace días atrás, algo así, y que lo firmaban los caballeros templarios. Si yo dependiera de los caballeros templarios, o sea, ¿por qué ellos mismos serían las personas que entregarían el video? Definitivamente no, porque si yo trabajara para ellos, si yo les sirviera, si fuera una persona útil para ellos, pues lógicamente ellos no hubieran hecho eso. Yo le puedo decir una cosa, la persona que está repartiendo los videos es la autoridad de Michoacán. Esa es una realidad. Encontraron muchas memorias con videos de muchísima gente. Sin embargo, tienen sometido a los medios de comunicación, tienen sometidos a los empresarios, tienen sometidos a los dueños de los bares de la periferia, a todos, les han sembrado droga, les han sembrado armas para meterlos a la cárcel y con la finalidad de que ahora ellos sean los que cobran las cuotas. Me refiero a las autoridades, a la policía, porque todo esto está pasando en Michoacán. En Michoacán es un estado violento, sigue siendo un estado violento, con extorsiones, con secuestros, con levantones, con ejecuciones. Aquí no ha cambiado nada. Yo lo puedo decir con certeza porque este es nuestro trabajo. Sin embargo, el día de hoy, todo esto que está sucediendo, pues ya efectivamente, como usted dice, la mitad quizás nos apoye, la mitad quizás nos tache nos relacione ya con el crimen organizado, y lógicamente esto nos va cerrando las filas de la gente que en un principio nos brindó la confianza. ¿Por qué? Porque nos están cerrando, nos están cancelando los convenios de trabajo, y lógicamente eso es lo que busca la autoridad del Estado. Nosotros no compartimos su ideología, nosotros siempre vamos a denunciar lo que esté en contra de los michoacanos, pero te voy a decir una cosa muy importante. Hay una información que acabo de conseguir, un documento que ya seguramente lo tendrás en tu poder. Déjenme decirles a todos los radioescuchas que es un documento tan importante que eso lo voy a comentar mañana, pero quiero que lo comente el señor José Luis, lo que acaba recién de enviarme a mi correo, que créanme, se van a sorprender. Adelante. Hace el 9 de marzo de este año, el gobierno federal anunció un enfrentamiento a balazos entre el Chayo, me refiero a Nazario Moreno González, y el Ejército Mexicano y la Armada de México, en la sierra de Tierra Caliente. Bueno, pues quiero decirles que esto es totalmente falso. ¿Por qué digo que es falso? Incluso se trajeron a un periodista de México, pues para que sacara un reportaje donde supuestamente se agarró el Chayo con el ejército, con la marina, donde les hizo frente con un cuerno de chivo, que a bordo arriba de una mula, y todo eso. Eso fue un teatro nada más. ¿Por qué? Tengo en mi poder el resultado de la autopsia, donde se señala que el Chayo solamente presenta un orificio de proyectil de arma de fuego de calibre muy pequeño en su costado derecho. Tiene 29 lesiones producidas con objeto contundente en diferentes partes del cuerpo, que fueron los golpes los que lo mataron. Finalmente, ya muerto, le disparan ese balazo, pero sin ser especialista en armas de fuego, te puedo decir y le puedo decir a todos los paisanos en Estados Unidos que si las armas, sin ser conocedor de armas, pero las armas
que usa el ejército mexicano y la Armada de México, si hubieran sido atacados por ese sujeto, las armas que ellos portan lo hubieran destazado o lo hubieran deshecho por los proyectiles, la capacidad, la fuerza que tienen esos proyectiles de arma de fuego, de esos fusiles que usan los marinos y el ejército mexicano. El sujeto del Chayo no tiene disparos de arma de fuego en toda su humanidad más que el que yo les menciono, de un calibre muy chiquito en el costado derecho, lo cual le mintieron al presidente de la República con esta información. Los que están en el gobierno ahorita en Michoacán le mintieron al presidente de la República, le mintieron a todos los mexicanos, le mintieron a todos los michoacanos y le mintieron a las autoridades de otros países como de Estados Unidos, porque recuerdo que hasta felicitaron a las autoridades de México por haber acabado con ese sujeto en un supuesto enfrentamiento, el cual nunca se registró. Don José Tengo Luis, esa información. ¿y ese documento ya fue publicado o lo está apenas mencionando como parte de la publicación de usted? Lo estoy manejando apenas porque apenas lo acabo de obtener. No lo he publicado porque además aquí en Michoacán no va a haber un medio de comunicación, lamentablemente, que lo publique, y yo tenía pensado mañana pasado ir a México y buscar los medios de comunicación a nivel nacional para facilitárselos y demostrar, pero no solamente eso, o sea, que dejar un antecedente de que está en riesgo mi vida y la de mi familia. Después de que yo dé a conocer esto, o sea, ya publicado en algún medio, lógicamente estos sujetos no me la van a perdonar. Estoy consciente del riesgo que representa todo esto, pero los michoacanos no nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar con los brazos cruzados ante la irrupción de estas personas que ni siquiera son de Michoacán, que vienen del Estado de México, del Distrito Federal, vienen de Tepic, vienen de Tijuana, de Morelos y de muchas partes, pero no son de Michoacán. Hay una situación, hay un reglamento en la Procuraduría de Michoacán que dice que para poder ser policía en Michoacán necesitas por lo menos tener 5 años viviendo aquí, lo cual esta bola de sujetos malandrines que llegaron a fungir como policías, pues no, lógicamente no tienen 5 años. Van llegando e inmediatamente los dieron de alta y allí están. Las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública deben andar únicamente policías uniformados. Sin embargo, andan sujetos vestidos de civil, con armas largas, ya no sabes si es el crimen organizado, si son policías, si son patrullas clonadas o si son verdaderas. Eso es lo que se está viviendo en Michoacán definitivamente, pero yo quiero hacer hincapié en que eso es lo que estamos viviendo. Sin embargo, yo creo que no debo, yo no tengo por qué huir de Michoacán. No tengo por qué agarrar mis cosas, agarrar a mi familia y huir de Michoacán porque no soy un criminal. Ese video efectivamente aparezco allí, pero sin embargo sí puedo decir con certeza que no fue por mi propia voluntad el que haya estado allí. Esa es la verdad. Ok, déjenme cerrar esta entrevista y dejar la puerta abierta para una segunda entrevista en la semana, ajustándonos a su tiempo. Primero, sé que implica un riesgo todo este circo que se hizo con respecto a este líder de los Caballeros Templarios. El hecho de que me lo envíe, ¿está aceptando que yo puedo publicarlo? Es la primera pregunta. O sea, ¿puedo ya publicarlo asumiendo usted el riesgo que implica que yo publique este examen pericial que hacen de la muerte del Chayo? Claro que sí, lo puedes publicar, incluso te mandé fotografías que yo conseguí como investigador periodístico, donde se alcanza a apreciar una de las fotografías, el orificio del que estamos hablando, el orificio del proyectil de arma de fuego y todo lo demás, el resto de su cuerpo totalmente golpeado. Sí, golpeado, sangrando por los golpes, pero no por las balas
de los militares o de los marinos. La otra fotografía que te envié está arriba de una camilla. Arriba de una camilla hay una tarima, y arriba de la tarima está el cuerpo del Chayo. ¿Sabes dónde es ese lugar? En la 43 zona militar, que está en la ciudad de Apatzingán, Michoacán. Entonces, esas fotografías que yo te mando confirman todo lo que yo les estoy diciendo. Yo les estoy hablando con la verdad, no tengo por qué mentirles en ningún sentido. Soy un reportero de 30 años como reportero, cubriendo Nota Roja, y hace apenas yo trabajo también para un periódico, te decía, aquí a nivel estado, y la realidad de las cosas es que me acaban de llamar hace rato y me piden que renuncie. Entonces, ese es lo que quiere el gobierno, pero como tiene agarrado con los subsidios a los periódicos, a las televisiones, a las estaciones de radio, pues lógicamente tienen que hacer lo que el gobierno federal diga, tienen que hacer lo que el gobierno del estado diga. ¿Por qué? Porque si no, no les pagan. A ver, esa es la realidad. Y sobre ese punto, don José Luis, ya en este caso usted ya fue tocado, ya vienen las consecuencias, pérdidas de contratos, y de una otra manera, pues quizá hasta una sentencia le pueda dictaminar el gobierno, este gobierno que está vinculado al crimen organizado. Viene una pregunta quizá pues determinante para usted, señor José Luis, y es que usted, como director o dueño de una agencia de noticias, vaya, en este momento, en este escenario del video, pues nos deja ver, porque según comentarios de muchas personas, a usted lo consideraban hasta el día de hoy una de las personas más creíbles en la información de Michoacán. Si a don José Luis, que era de los más creíbles en Michoacán, tuvo de antemano que prestarse a este sometimiento del crimen organizado, ¿podría entonces usted decirme, de todos los medios michoacanos, cuántos de ellos en porcentaje puedo decir que están sometidos al crimen organizado, don José Luis? Mire, yo le voy a decir una realidad que ya le he mencionado con otras palabras. Aquí nadie va por su propia voluntad con esa gente. O vas o vienen por ti. Y si no recibes, es plata o plomo, definitivamente. Ese es uno de los lemas, pudiera decirse, del crimen organizado. Ahora, yo también tengo la hipótesis de que la muerte del Chayo fue precisamente realizada por gente, la misma gente que lo cuidaba y que ahora forma parte de los defensas rurales. Eso te lo digo porque yo estuve en una reunión donde fueron dados de alta muchas personas, y allí estaban algunos de los que han corrido en las redes sociales, de los que se han mencionado en notas periodísticas y todo eso, y dices tú, bueno, pues a cambio de qué fue que mataran al Chayo. Bueno, pues a cambio de que les permitieran el gobierno formar parte de los defensas rurales. Es un relajo aquí en Michoacán, los mismos grupos de autodefensas están peleados unos con otros, unos hablan de ser autodefensas, otros defensas rurales, pero al final de cuentas es un relajo el que se vive aquí en el estado. Yo honestamente, y se lo digo con el corazón en la mano, la gente que ha creído en mí, yo no la he defraudado. Yo no estoy involucrado con el crimen organizado, yo no cobraba para el crimen organizado. Si le buscan la autoridad por el lado de lo económico, que le busque. Tengo 2 pequeñas oficinas aquí en Morelia, muy pequeñas, en una casa, habitación que me rentan aquí en el centro. Son 2 pequeños cuartitos, y de aquí yo empecé hace 8 años, hace poco más de 8 años, con una computadora y una cámara pequeña. El día de hoy no tengo un gran equipo, me refiero a cámaras, a todo ese relajo, pero sin embargo hemos podido cumplir a cabalidad con los medios de comunicación que nos han tenido toda la confianza. Yo se los puedo decir abiertamente, con la frente en alto, de que no le debo nada a la justicia, no le debo nada,
y yo no estoy involucrado con el crimen organizado. Déjeme cerrar esta entrevista para dejar la puerta para una segunda entrevista en la semana. Don José Luis Díaz Pérez, dueño y director de la agencia Noticias Esquema. Puedo deducir que en Michoacán, desde su óptica, desde su percepción y con estos argumentos que nos acaba de proveer, donde nos habla de este circo de la muerte del Chayo, en Michoacán se carece de libertad de expresión, ¿cierto o falso? Claro, definitivamente aquí no hay ninguna libertad de expresión. Los presidentes lo anuncian, que el derecho a la libertad de expresión, que en el estado los gobernadores lo anuncian con bombos y platillos, pero no, la misma policía es la que te pisotea. Aquí se han hecho marchas de los periodistas aquí en Morelia, donde pedimos un alto a las agresiones de los policías, pero son policías que vienen del Estado de México y de otros puntos del país, no son de Michoacán. Nunca habíamos tenido este tipo de problemas con los policías de Michoacán. Sin embargo, pues corrieron a más de 2,000 policías y trajeron gente de otros lados. Entonces ese es el gris panorama que se vive en Michoacán. Aquí no hay ninguna libertad de expresión. Aquí en Michoacán han matado a más de 6 periodistas, y en otros puntos del país no se diga, como Veracruz, como Sinaloa, donde también lamentablemente el crimen organizado es el que controla los cuerpos policíacos, el que controla las poblaciones, y aquí en Michoacán ahora estamos viviendo las consecuencias de las policías que están al frente de las instituciones encargadas de la seguridad. Bueno, pues con esa frase del señor José Luis dejamos abierto una segunda entrevista, si le parece, el próximo jueves. Y bueno, Radio Latina, como es común, siempre abre la apertura internacionalmente a todas las notas que se suscitan en México y que otros medios no se atreven a publicar. Y este medio nos da la autoridad, el señor José Luis, para publicar todos los correos que nos envió, donde nos demuestra periodísticamente que la muerte del Chayo es un fraude o un circo. Muchísimas gracias, don José Luis Pérez, desde Michoacán. Estamos a sus órdenes. Muy buenas tardes, muy buenas para todos, y un saludo, un abrazo a todos los paisanos que han creído en nosotros. Muchas gracias. Gracias. Para poderlo hacer bastaría pretender ponerse en sus zapatos, Raúl, en las condiciones que vive Michoacán y que ha vivido durante los últimos años. Es muy complicado, muy difícil aspirar a que uno pueda oponerse a participar en ese tipo de reuniones. Son periodistas que cubren la fuente policíaca, Raúl, son periodistas que andan todos los días en ese tipo de situaciones, cubriendo enfrentamientos, cubriendo homicidios, asesinatos, y que vaya por las condiciones propias de su trabajo, pues están expensos o están propensos a tener contacto con ese tipo de personajes. Y vaya, yo me gustaría a quien juzgue, a quien señale, a quien ataque, pues decirle, pues qué harían ellos si llega un comando de militares, de criminales, a exigirles que vayan, que participen en alguna reunión. Pues quién tendría la valentía o la para negarse. Yo creo que hay que entender el escenario, el contexto en el que se da este tema. No se me hace más que un tema mediático, se busca hacer una crucificación mediática, un linchamiento mediático a estas personas, cuando, pues creo que los que han participado en este tipo de situaciones son muchos más. Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo con los alcaldes. ¿Qué alcalde de Michoacán, de los 113 municipios, no fue víctima del acoso, de las amenazas, de las extorsiones de estos señores? Yo creo que desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo llamarlo, pero bueno, ahora los alcaldes que están detenidos por presuntos vínculos con el crimen ha sido porque se ha filtrado en redes sociales o en el internet videos de ellos con criminales, no porque obedezcan a un efectivo trabajo de los sistemas de procuración de justicia del Estado de Michoacán. Con esto se está ejerciendo una justicia en línea, ¿verdad? Y el hecho de que haya una cantidad de alcaldes en la cárcel quiere decir que los demás alcaldes son inocentes o que ellos no tuvieron vínculos con criminales. Yo creo que eso es una mentira. Así que
Yo creo que por las condiciones propias del Estado, los verdaderos responsables, más allá de autoridades que permitieron, autoridades municipales o estatales que permitieron que esto se suscitara, más allá de una sociedad que hasta cierto punto también pues fue por acción o por omisión cómplice, más allá de medios de comunicación que transmiten narcocorridos, que transmiten telenovelas cuyo mensaje va ligado al narcotráfico, pues más allá de todo eso, la gran responsabilidad es de un gobierno federal que es el encargado de perseguir los delitos de que tienen que ver con delincuencia organizada, que dejó de hacer su trabajo durante mucho tiempo, fue omiso en su responsabilidad, que permitió que criminales como la Tuta amenazaran presidentes, amenazaran empresarios, amenazaran periodistas, permitió que criminales como la Tuta repartieran herencias, y que bueno, simple y sencillamente nadie podía oponerse, pues porque era la ley de plata o plomo. ¿Cuántos periodistas no han sido asesinados a manos de criminales? ¿Cuántos políticos no han sido asesinados? ¿Cuántos hay en la cárcel pagando un asesinato a un periodista, a algún político? Pues no hay absolutamente ninguno. Así es que yo creo que en todo eso hay que pensar cuando se busque uno juzgar a alguien que aparece en alguno de los videos. A ver, Memo. ¿Te lo dice alguien? Sí. Déjame preguntarte algo, porque nosotros te hemos dado seguimiento y te consideramos siempre un amigo de esta estación, y te vamos a dar seguimiento hasta que tú vuelvas a retomar pues la posición que el pueblo te designó ser el presidente municipal de Tepalcatepec, que todavía no estás exento de muchas secuelas que todavía avecinas, porque apenas vas empezando en el entorno y retorno a Michoacán. Pero a ver, Memo, vamos entendiendo este contexto, porque mucha gente y muchos colegas periodistas ya están siendo críticos con ello. Yo manejé una postura imparcial porque por la mañana, pues Carmen Aristegui no le dio el espacio que posiblemente ocupase José Luis, si bien en el video se demuestra que está en una reunión en el mismo confort que se observaba el propio hijo de Fausto Vallejo, Rodrigo Vallejo, pero observando el mismo contexto de ambos videos donde, vamos, Rodrigo Vallejo dialoga con Servando Gómez Lattuti, y en este caso José Luis y Eliseo Caballero ejercen pues el mismo sistema, pareciera, de confort de negociación. Pero hay alguien que vivió esa intimidación, y nos lo has platicado en diferentes entrevistas, y fuiste tú, Memo Valencia. ¿Cómo se tiene que lidiar, tú como político y ellos como periodistas, cuando llega el crimen organizado a tu propia casa, jurídicamente hablando, a tu presidencia, o en el caso de ellos, a sus agencias de noticias, y te dice, necesito hablar contigo? O sea, no te da la pauta ni siquiera para suponer una decisión tuya, y sabes que si no vas, pues te pueden asesinar. ¿Cómo explicarle tú, Memo, que viviste eso y que llegaste en un momento determinado hasta pagar cierto porcentaje al crimen organizado? Bueno, pues primero, para no poner en riesgo tu vida; segundo, para que no dañasen tu municipio. ¿Cómo lidiar con este tipo en un Michoacán que carece de la protección a los propios michoacanos? Vaya, si los presidentes municipales están expuestos, vulnerables, imagínate cómo está la ciudadanía. Es un problema que tiene muchos años, que ahora se hizo mediático, pues vaya, por este tipo de acciones de criminales como la Tuta, de grabar a personajes, ¿no? Yo te quiero decir que me da mucha pena el ver el circo mediático en lo que han convertido a lo que pasa en Michoacán. Yo no creo que lo que sucede y lo que se ve en medios de comunicación sea algo que nada más pasa en Michoacán. Es decir, aquí en Michoacán hubo un criminal que se puso a grabar a políticos, que se puso a grabar a periodistas, a empresarios, pero me imagino que, o creo, estoy casi seguro que hay otras partes del país donde también pasa lo mismo. Que hace falta es que pues haya criminales que lo ventilen, que lo hagan público. Es un tema que tiene muchos años, eso de las extorsiones, de las amenazas. Pues cuando yo llegué, pues ya estaba. Cuando yo llegué a la presidencia municipal, los criminales ya operaban impunemente, amedrentaban, extorsionaban al presidente, que no extorsionaran a la población. Y vaya, yo en mi caso no fui omiso en mi responsabilidad de velar por la seguridad del pueblo, porque yo presenté denuncia, porque yo solicité inclusive por escrito presencia permanente del Ejército y la Policía Federal para combatir al crimen organizado. Nunca hubo apoyo, nunca hubo respuesta, y vaya, es difícil, te lo digo yo porque llegué a participar en alguna de esas reuniones amenazado,
Yo creo o espero no haber participado en alguna reunión con un criminal de alto rango en jerarquía criminal como lo es la tuta, pero vaya, sería mentirte decir pues que yo no tuve algún tipo de acercamientos con ellos. ¿Cómo los convocan, Memo? ¿Cómo es el método de convocación a ustedes? ¿Cuál es el método para llevarlos a una reunión? ¿Bajo una intimidación o simplemente de la manera, no sé, buscando? No, era intimidación. Llegaba un comando armado a dar un recado que teníamos que estar en X lugar, tenían que presentarse, y bueno, con los antecedentes que había de presidentes que se negaban a participar en ese tipo de reuniones, en ese tipo de encuentros de que los asesinaban por el simple hecho de decir que no, pues yo creo que quien diga de los alcaldes de Michoacán que no asistió después de una invitación o de una amenaza de ese tipo, está mintiendo. ¿Qué onda? Porque sí, mira, yo te voy a decir una cosa. Honestamente, la situación que vivo y que vive mi familia, o sea, es desgastante. Entonces, si tú sacas esa información al aire ahorita, pues lógicamente va a repercutir en mi familia, en mis hijos, en mi esposa, en mi mamá, o sea, que principalmente es la que está más preocupada por esta situación. Eliseo Caballero, el otro reportero. Con este grupo criminal. Y hoy estamos frente a este panorama que yo digo que independientemente de la propia conducta del criminal, que la propia autoridad tendrá algún día que detener e investigar y procesar ampliamente, pues también es un shock, una sacudida para los medios de comunicación que hemos ido a Michoacán, y digo hemos, no solo Televisa, como aquí claramente se expone con su corresponsal, sino con el otro personaje que a su vez le ha dado servicio, contactos, asesoría a diferentes medios de comunicación, como hemos dicho también en el reportaje. Una sacudida muy importante para los medios, porque ¿qué decía el analista estadounidense Walter Lippmann? Que la tarea de cualquier periodista era avergonzar al diablo. ¿Y qué ocurre en el caso de Eliseo Caballero? No se da la tarea de avergonzar al diablo, de acorralarlo, de cuestionarlo, se aboca a darle consejos sobre cómo manejar su imagen, diseminar información en los medios, cómo dar entrevistas, y vemos, yo creo que con ello, pues un golpe muy fuerte a la credibilidad del periodismo nacional. Sergio Aguayo, ¿qué nos dice a los medios de comunicación nacionales, locales, internacionales? Pues hoy saber con certeza que tenemos por lo menos a dos personas que han sido referente muy relevante en materia noticiosa e informativa en nuestro país, como hemos dicho, Eliseo Caballero, por tratarse del corresponsal de la principal televisora del país, y José Luis Díaz Pérez, que ha dado servicio a diferentes medios de comunicación locales, estatales, nacionales e internacionales también, como mencionamos, algunas colaboraciones directas precisamente en materia de información, hasta de equipos y de contactos precisamente en Michoacán. ¿Hacia dónde nos conduce esta revelación, Sergio? Mira, 4 reflexiones. Bote pronto, la primera, que estamos ante otro torpedo marca Aristegui.
porque es una información explosiva. Y pues te felicito a ti y a tu equipo, en particular a Kiren Miret, que produjo. Es un trabajo colectivo con Daniel Izárraga, con Irving Huerta, con Olga Carranco, con Sheila Amador, un equipo muy grande que hemos estado trabajando todos estos días, desde luego, para poder presentar lo que presentamos. Lorenzo Meyer, ¿cuál es tu reflexión esta mañana? Buenos días y bienvenido otra vez. Buenos días, Carmen. La mía quizá vaya a diferir de mis dos colegas y no sé hasta qué punto vaya a casi a chocar con ella. Yo quiero poner el énfasis y la razón por la cual lo hago es que he tenido algunas informaciones de Michoacán desde hace mucho tiempo. Las razones no vienen aquí al caso, pero sí puedo decir que aquí la falla no la encuentro tanto en la prensa, no quiero disculparlos, sino en el Estado, en el poder público, que a lo largo de mucho tiempo fue permitiendo que se degradara la situación de Michoacán hasta llegar a crear un estado en la sombra, que es el de la tuta y los suyos, familia michoacana y luego caballeros templarios, que llegan a crear un estado de terror. Cuando oí en el momento que están hablando contigo y que uno de ellos dice, estás grabando y ten en cuenta a mi situación, mi familia, etcétera, no es nada más una defensa de último momento, sino que creo que es algo muy cierto. Cuando tú estás indefenso y además puedes sacar provecho, se mezclan dos cosas, dos tipos de yo diría hasta de moral. Si un medio de comunicación se corrompe aquí en el Distrito Federal y la razón es muy clara, quiere conseguir más recursos, más dinero, etcétera. Cuando esto pasa en un estado donde previamente ya se perdió el control, si es que alguna vez lo hubo, de la ley sobre la vida comunitaria, cuando la tuta pide que vayas a verlo, más te vale irlo a ver o irte de Michoacán, que es la otra posibilidad, la de salir de allí. Pero si tú eres michoacano, si allí has hecho tu vida, ahí tienes tu trabajo, no estoy hablando nada más de los periodistas, sino de muchos otros, cuando te piden que lo vayas a ver, creo yo que tienes muy pocas opciones. Y cuando te ofrece dinero, en efecto, es muy difícil rechazárselo. Dice Sergio, bueno, si a mí un funcionario me ofrece una comida, pues yo luego la ofrezco la otra y listo. Pero estamos en el DF. Cuando te obligan, no sabemos realmente si los obligaron o no, si fueron por su propio medio, si ya tenían, no en esta ocasión, en otras, porque ya tenían los contactos con la tuta. Pero eso se ha ido haciendo a lo largo de muchos años. ¿Desde cuándo está este problema? ¿Hace 10, 15 años? Por lo menos. Cuando se forma esta atmósfera, entonces tú, supongo, llegas con la tuta y no le vas a decir, oiga, no, yo no quiero su dinero, pues yo soy periodista, yo soy un agente honorable. Estás jugando.
residente de esa zona. Y trátalo con pinzas, porque el entorno que él logró crear es un entorno de terror. Todos sabemos que, o hemos oído hablar de aquella vez que en Uruapan, en un cabaret, en un centro donde se estaba bailando, llegan y tiran 6 cabezas. A nivel mundial eso fue una noticia porque la brutalidad fue enorme. La brutalidad estaba bien pensada. Empezar a crear ese régimen de terror. Todavía la semana pasada, no sé si fue el sábado o el domingo, cuando sale la noticia de otros cadáveres, creo que también eran 5 o 6 en Uruapan, en la misma zona donde se tiraron las cabezas, y han pasado muchos años y tenemos a Castillo y a los policías y a todo mundo allí, y desde el ambiente es terrible. Desde ahí te llegan noticias ahora, en esos días, de que alguien lo levantan y no se sabe si es la tuta o es la Policía Federal, que también ya está metida en esto. Ok, más concreta sería, detrás de esta publicación de periodistas involucrados supuestamente con la tuta, ¿qué hay detrás de esto, Raúl? ¿Qué se espera? ¿Y cuántos más vienen atrás de ellos? Porque no son los únicos. Primero, déjame decirte mi percepción. México está gobernado, o existe un gobierno paralelo, nosotros ya lo hemos mencionado. El propio presidente es simplemente una marioneta de este sistema. Claro, una marioneta del propio grupo de poder que ha conformado este partido por décadas y que tiene réplica, escúchalo bien, en el otro partido que puede ser Acción Nacional o el PRD. México está coludido por la corrupción. México está controlado por cada uno de los flagelos impuestos desde la comunidad más pequeña hasta la urbanización más grande, que es el Distrito Federal. En México no existe ninguna libertad, lo decía el propio periodista. En Michoacán no existe libertad de expresión porque todos estamos controlados por el crimen organizado, por el gobierno. Voy a rescatar una nota que tú misma y tu servidor abrimos en este medio de comunicación que es Micrófono Abierto. ¿Te recuerdas? El propio gobernador interino Salvador Jara dijese a través del Departamento de Comunicación Social que ya no existía presupuesto para los medios de comunicación porque estaban en números rojos. Curiosamente,
no más de 24 horas, surge el video completo de la reunión que sostuvo Rodrigo Vallejo y Servando Gómez La Tuta. La pregunta es, ¿desde cuándo tenían ese video? ¿Cuál es realmente la misión, o yo le llamo razón, de los medios de Michoacán, si por un lado están controlados por los gobiernos en turno y por otro lado por el crimen organizado? ¿Cuál es la verdad de Michoacán? Desde la óptica de lo que yo he percibido, quiere decir que los michoacanos es de las entidades más desinformadas que pueden existir en México, porque la mayoría de los medios o están bajo la dependencia del subsidio estatal o están bajo el control absoluto del crimen organizado, para empezar. Quiere decir que creer en un medio de comunicación en México ahorita es una utopía, porque por un lado el gobierno en turno controla, los corporativos que movilizan televisión, radio y prensa escrita, aquellos que tienen la máxima cobertura. Quiere decir que una verdad la pueden convertir en mentira y una mentira en verdad, y así asumen la historia de México cuando puede estar totalmente alejada de la realidad. Pero lo más caótico de todo esto es que entre esa convulsión que existe entre el gobierno paralelo y el gobierno en turno, llámese narcodelincuencia, y el gobierno explícitamente, aparentemente elegido por la ciudadanía, hay algo más por encima de ello: las grandes corporaciones internacionales, para que en esta etapa de vulnerabilidad llegan y se establecen ellos a través de un lobby o trabajo que han hecho con políticos que se benefician de cada una de las regalías que estas grandes compañías otorgan a ellos, y surgen las famosas reformas estructurales que promociona el presidente Enrique Peña Nieto.